Listo, chicos, buenos días. Entonces, la idea de hoy es ver el tema de las fuerzas intermoleculares. Tenemos que avanzar en tema porque pues no tenemos tiempo para hacer repaso y perder las 2 horas de hoy, porque ustedes saben que nosotros calificamos con rúbrica y la rúbrica está diseñada para evaluar todos los temas del corte. Entonces, tenemos que ver el tema porque nos hace falta el tema más importante, que es gases, y solo nos quedaría una semana y 3 horas, que serían las 3 horas de la clase del jueves, para terminar de hacer todos los ejercicios y aprender todo lo que necesitan de gases. Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase del día de hoy? Es fuerzas intermoleculares, y el propósito de la clase es que ustedes aprendan a identificar las diferentes sustancias, a reconocer si son de tipo iónico, covalente polar, covalente apolar, y después de reconocer si son iónicos, covalente polar o covalente apolar, pueden asignar una fuerza. Esa fuerza va a ser muy importante, no por decir así, eso es un dipolo inducido y instantáneo. No, esa fuerza es importante porque según la fuerza, él se va a comportar de algunas maneras. Y ustedes van a poder predecir algunas características. ¿Cómo cuáles? Así como en el tema que vimos la clase pasada, ustedes con el estado físico y si formaban red o no formaban red podían decir si era duro o no era duro y si su punto de ebullición es alto o no. En este caso también van a poder decir cuál es el estado físico de la sustancia, cuál es su punto de ebullición, asignar un punto de ebullición, por lo menos un punto de ebullición tentativo. Podrán hablar de dentro de las fuerzas si tiene dureza o no tiene dureza y otras características. Entonces, esa es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar el día de hoy, y lo que vamos a hacer es, yo les doy la teoría y hacemos un ejercicio a ver si la cosa les quedó clara. Les voy a enviar el taller para que lo resuelvan para el día jueves. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, antes de que veamos ya fuerzas como tal, o sea, fuerzas intermoleculares, vamos a abordar un poquito el tema de enlace, que ustedes tenían que investigarlo. Hace 8 días les puse la investigación y además les envié unos videos o les compartí unos videos para que los vieran y pues para que esa vaina les quedara clara. Yo en clase les expliqué lo que era un enlace covalente coordinado, pues porque ustedes necesitaban identificar bien qué era eso, y pues eso no se explica muy bien en la teoría, en la red uno no encuentra esa información del covalente coordinado, y en los libros tampoco. Nos dicen qué es, pero no lo explican, y nosotros sí pues lo deberíamos tener claro. Pero ustedes en realidad no supieron o no saben cómo diferenciar o cómo identificar fácilmente una sustancia que sea iónica, covalente polar o covalente apolar sin tener electronegatividad. ¿Por qué? Porque es que realmente en la vida usted no va teniendo una tabla periódica. Venga, ¿cuál es la electronegatividad? Reste a ver cuánto. No, la idea es que usted vea la sustancia y con solo verla, usted sea capaz de inferir cuál es su enlace, y con ese enlace un pocotón de propiedades. Entonces, hablemos de los primeros, que son los fáciles de identificar, las sustancias iónicas. ¿Quiénes serán los iónicos fijos? Yo se los dije en clase. ¿Cuándo vamos a decir que es iónico? Cuando la diferencia electronegativa es grande, eso es cierto. ¿Y si no tenemos electronegatividades? Porque son sustancias formadas entre elementos de los grupos 6 o 7 con los grupos 1 y 2. ¿Sí? Basta con que usted sepa que es un elemento del grupo 7 con un elemento del grupo 1 y 2, o un elemento del grupo 6 como el oxígeno y el azufre, con un elemento del grupo 1 y 2, para que usted diga el más electronegativo, que sería el del 7 o el 6, es lo suficientemente fuerte para robar el electrón al menos electronegativo. Si él le roba el electrón, ¿cómo queda cargado él? Negativo. ¿Cómo se llama ese ion? Anión. Entonces él formó el anión. Ahora, al que le robó el electrón, o sea, el del grupo 1 y 2, que es muy poquito electronegativo, ¿cómo quedó cargado? Él quedó cargado positivo y se llama catión. ¿Qué pasa cuando tenemos un anión al lado de un catión? Se atraen fuertemente. ¿Cómo se llama esa fuerza de atracción? Electrostática. Y no recuerdo, pero me imagino que les dije en la clase pasada que la fuerza electrostática era la fuerza más poderosa en la naturaleza. Entonces es la fuerza electrostática la que mantiene esa sustancia unida. Y dijimos características de ellos. Dijimos que todas las sustancias iónicas son de carácter sólido y son sólidos cristalinos. Y sólidos cristalinos que forman red. Y entonces si forman red,
¿Cómo son sus puntos de fusión y ebullición? Altos, altísimos. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que son frágiles y tienen una gran dureza. ¿Sí? Eso, y ya sabemos, y ya los podemos clasificar. Entonces, basta que ustedes les den un elemento del grupo 7 o 6 con el grupo 1 y 2 para que ustedes digan esa vaina es iónica. ¿Clarísimo con los iónicos? ¿Problemas con los iónicos? No, realmente los que generan problemas son los covalentes, señor. ¿Señor? Cuando están sólidos. O sea, la sustancia sólida, cristalina, esa vaina no conduce la corriente eléctrica ni es conductora térmica. ¿Cuándo conduce la corriente eléctrica? Cuando tú la colocas en agua, porque en agua se disocia y ahí es un excelente conductor. O sea, ellos, no sé, eso es importante, chicos, que lo tengan anotado. Si hay sustancias iónicas o si son iónicas, ellos son solubles en agua. Todas las sustancias iónicas son solubles en agua. ¿Listo? Y miren que ellos forman red. Diferente de los sólidos de red covalente y diferente de los metales que los dos forman red, que son sólidos, que son duros, que tienen puntos de ebullición alto, pero ellos dos no son solubles en agua, los de red covalente ni los metales. Entonces no es que usted tiene un pedazo de diamante y lo echó en agua y se le disolvió, no. Esa es la diferencia entre ellos, que los iónicos son solubles en agua y los de red covalente y los metales no son solubles en agua. ¿Claro? Ahora vamos con los covalentes, las sustancias covalentes. Voy a ponerles dos ejemplos de sustancias covalentes para que intentamos comprender la diferencia entre polar y apolar. Entonces, usted tiene, por ejemplo, el carbono. El carbono está en el grupo 4 de la tabla periódica. Si está en el grupo 4 de la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene su último nivel de energía? 4. ¿Y cuántos tendría que aparear para completar su octeto? Pues los mismos 4. Entonces digamos que se unen con hidrógeno. Y forma el enlace covalente. ¿Por qué forma el enlace covalente? Porque resulta que el carbono no es lo suficientemente fuerte para robarle los electrones o el electrón al hidrógeno. Entonces ellos deciden compartir y formaron esta sustancia que se llama metano. ¿Sí? Si hiciéramos la diferencia de electronegatividad, el carbono tiene electronegatividad 2,5 y el hidrógeno 2,1 y si restamos eso nos da 0,4. Y nosotros sabemos que el límite o los límites van de 0 a 0,4 es apolar. Entonces por electronegatividad decimos que él es apolar. Ahora, el cuento es que no vamos a tener electronegatividades. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar que es apolar? Entonces, lo que usted va a tener que mirar es lo siguiente, de primerazo, para saber si algo es apolar. Miren esta estructura. ¿Alguno de los electrones que están en esa estructura quedó libre sin aparear? No, todos están apareados. Cuando las estructuras tienen electrones totalmente apareados, todos apareados, esa vaina es apolar. Entonces, ¿qué cosas son apolares? De primerazo, todo lo que esté hecho por carbono e hidrógeno. No importa cuántos carbonos o cuántos hidrógenos, esas cosas son apolares. Todas las que están hechas de carbono e hidrógeno, son apolares. Ven, Chávez, asómate al computador y mira si lo que estoy escribiendo se está viendo. Mete la cabezota acá y mira si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Ok, gracias. Entonces, todo lo que está hecho por carbono e hidrógeno, porque estamos grabando la clase, porque en la tarde seguramente no va a haber clase y los estudiantes de la tarde tienen que tener esta clase, entonces a ellos se les va a mandar por video. Por eso. ¿En serio ustedes tienen su rayón? Ok, señor. También, claro que sí. Y calificaremos por Skype la tarea. Entonces, todo lo que esté hecho por carbono e hidrógeno es de carácter apolar.
Entonces a ustedes les hablan de los alcanos, los alquenos, los alquinos, los aromáticos, ¿lo recuerdan? Todos ellos son apolares, insolubles en agua, apolares. Bueno, ahorita hablamos qué representa ser apolar o qué representa ser polar. ¿De acuerdo? Ah, señor. Solo si tiene carbono e hidrógeno. Por ahora carbono e hidrógeno. ¿Sí? Ya vamos a aprender otras dos. Pues tiene que tener los dos carbonos solitos diamante. ¿Sí? Carbono con hidrógeno. Entonces, C5H12, apolar. C20H44, apolar. ¿Sí? Ahora, si usted tiene, también, ¿quiénes más son apolares? Por ejemplo, usted tiene oxígeno O2. O2. Es la unión de oxígeno con oxígeno, o sea, yo con yo. ¿Sí? Si es yo con yo, ¿cómo es la electronegatividad? ¿Cómo es la diferencia de electronegatividad? Cero. Y si es cero, ¿sí? Pues será de carácter apolar. Entonces, todos los elementos que sean de tipo diatómicos o moleculares, lo que nosotros llamamos elementos moleculares, son apolares. Que no sean metales, por supuesto, porque ustedes ya saben que los metales forman red cristalina. ¿Quiénes más? Los elementos que no son metales, así no sean moleculares. Por ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles, helio, neón, argón, xenón, ellos no son yo con yo, ellos están solitos, ¿sí? Pero ellos no son metales. Entonces, como ellos no son metales, ellos también se conocen como apolares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahorita les explico otro apolar, otros apolares, pero para eso antes tenemos que entender quiénes son los polares, señor. Sí, señor. Mejor dicho, todos los elementos en la tabla periódica que no sean metálicos son apolares. ¿Sí? Exactamente, señor. No, para. Ahí ya la cosa cambia. He dicho hechos de carbono e hidrógeno. Ya, por ahora solo estos dos. ¿Claro? Bien, ahora vamos a hablar de los polares. Para eso entendamos el concepto de polo. ¿Qué es polar? ¿Qué es algo polar? Pues que tiene los dos polos, positivo y negativo. Por ejemplo, ¿la Tierra es polar? Sí, es polar. El polo norte que es negativo, el polo sur que es positivo. ¿Una batería es polar? Sí. Tiene lo positivo y lo negativo. Entonces acá viene una pregunta importantísima. Los compuestos formados por enlace iónico, del que hablamos hace un ratito porque lo acabamos de nombrar, ¿los compuestos formados por enlace iónico son polares? Sí, ellos son requete polares, porque tienen el catión, tienen el anión y se unen por fuerza electrostática, pero tienen el catión y tienen el anión. Ellos son polares. Los iónicos superpolares. Y ya vimos quiénes son los apolares. ¿Qué querrá decir entonces apolar? Pues que no tiene polo, ¿sí? Entonces, los apolares son los que no tienen polo, los polares son los que tienen polos. Los que son muy fáciles de identificar, los iónicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a identificar sustancias covalentes que también tienen carácter polar? Primero, quítese en la cabeza de pensar que es que ellos roban electrones, porque ellos no roban, ellos comparten electrones. Pero algo pasa en su estructura que hace que se generen polos. Entonces vamos a intentar comprender cómo carajos es que se generan esos polos. Ven, muchachos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el enlace entre el carbono con el oxígeno. Carbono del grupo 4, ¿sí? Y el oxígeno, que es del grupo 6. Si el oxígeno es del grupo 6, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 6. ¿Cuántos tiene que aparear para completar octeto? 2. Entonces él tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de él, pero él tiene que aparear estos dos, ¿sí? Estos dos para completar el octeto. Entonces digamos que por este lado apareó con este carbono y por este lado aparea con un hidrógeno, digamos. ¿Completa el octeto? Sí. Digamos que este carbono aparea los que les hace falta con hidrógeno. ¿Completó su octeto? Sí. Pero acá hay algo que no tiene este compuesto. Y eso ustedes se dan cuenta, el oxígeno tiene electrones libres. Electrones sobre el oxígeno que no participaron en el enlace. Entonces,
Eso es. Miren que acá él tiene electronegatividad de 3,5, el oxígeno. Y el carbono tiene electronegatividad de 2,5. El oxígeno tiene electronegatividad más grande, ¿sí? Pero es lo suficientemente grande como para robarle el electrón al carbono. No, más o menos la vaina es así. Chávez, carbono. Yo soy el oxígeno, ¿sí? Entonces, él tiene su electrón. Yo soy un poco más mala que él. Él de por sí es malo, pero yo soy más mala que él. La idea es qué tanto voy a poder robarle su electrón. Él no se lo va a dejar quitar. Pero, vamos a hacer un enlace. Ahí ya está armado el enlace, pero resulta que yo soy más mala, más electronegativa. Entonces yo voy a jalar el electrón de él. Él no se lo va a dejar robar porque no es bobo. O sea, el carbono no es bobo, no se lo va a dejar robar el electrón. Pero yo lo voy a traer hacia mí, su electrón. No se lo robé, pero lo traje hacia mí porque yo soy más fuerte, soy más electronegativa. Tengo estos electrones libres que me ayudan a jalar el electrón de él. Si yo jalo su electrón hacia mí, ¿es coherente pensar que yo quedé más negativa que él? Sí. ¿Y es coherente pensar que él quedó más positivo? Sí. Eso es lo que pasa. Gracias. Cerrando, se encuentra en la naturaleza un átomo que es más electronegativo que el otro. Porque tiene más electrones, o sea, no es que él sea más electronegativo porque tiene más electrones, pero ustedes ya saben que la electronegatividad está determinada por eso, entre más electrones, más electronegativo es. Entonces, este que es más electronegativo le va a jalar los electrones al menos electronegativo hacia él, de manera que en realidad los electrones no están equidistantes, sino están bien pegaditos al oxígeno, haciendo que el oxígeno parezca que está cargado negativo, mientras el carbono, como está desprotegido, está perdiendo su electrón, quedó cargado positivo. Si se genera esta configuración, es coherente pensar que eso es polar. Polar. Y entonces ahí tenemos sustancias que son covalentes, que no es que pierdan el electrón y ganen el electrón, sino que lo jalan hacia uno y entonces se generan los famosos dipolos. Señor. Estos son polares constantes, sí, continuos. Los momentos dipolares son en otras situaciones, ¿sí? En donde son pequeños polos que se generan. ¿Sí? Pero de ahí es donde sale el mu. Recuerdan que ustedes tuvieron que buscar en la investigación qué era el momento dipolar, ¿sí? Que era el mu. O sea, ese valor me indica qué tan polar es una sustancia y depende de esto. Entonces, ¿cómo lo va a identificar? Dame un segundo. Si hay sustancias con electrones libres, esa vaina será polar. ¿Sí? Miren que acá no hay electrones libres a polar. No hay forma que nadie le jale a nadie. En cambio, cuando hay electrones libres, será polar. ¿Quiénes tienen muchos electrones en la tabla periódica? ¿Cuáles son los elementos que tienen más electrones? Pues flúor, cloro, bromo, yodo, los del grupo 7, los del grupo 6, inclusive los del grupo 5. Fósforo, pónganle cuidado cómo usted sabe que tiene o no electrones libres. El fósforo, por ejemplo, el fósforo está en el grupo 5 de la tabla periódica. Si él está en el grupo 5 de la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene que aparear para completar su octeto? 3. ¿Le quedan electrones libres? Sí, 2. Y gracias a esos 2 genera polar. ¿Sí? El azufre, en el grupo 6 como el oxígeno, aparea 2, le quedan 4 libres. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Cuántos tiene que aparear para completar su octeto? 1. ¿Cuántos le quedaron libres? 6. Entonces, él genera esos polos. Entonces, cuando su merced se encuentre con sustancias orgánicas que tienen carbono, hidrógeno y alguno de estos heteroátomos que tienen electrones libres, como el oxígeno, el azufre, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el fósforo, el nitrógeno, ¿sí? Esas sustancias de carácter polar. ¿Sí? Así como CH4 o así de la No va a ser morado. O sea, el morado es para que ustedes entiendan, pero se escribirá como sea realmente esta sustancia es CH3 o H. Y usted ve que tiene ese oxígeno, entonces usted dice es polar. Señor.
Pues eso sí más o menos el carbono del oxígeno, pues, Jala el electrón no pasa también del oxígeno del electrón. entre el oxígeno y el hidrógeno, sí, señor. También, pero el hidrógeno. Y de hecho el oxígeno será que sobre el oxígeno radicará la carga eléctrica de tipo negativo. Y en los dos que están al lado serán positivos. Y entonces eso sigue siendo polos. ¿Mm? El agua es superpolar. De hecho, una de las sustancias más polares que hay en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el oxígeno le jala los electrones al hidrógeno por los dos lados, son dos hidrógenos y él le jala los electrones. Entonces, el oxígeno muy negativo, los hidrógenos muy positivos. Señor, ¿tú ibas a preguntar algo, señor? Sí, no, dímelo. Solo metales. Sí, porque los metales tienen poquitos electrones entonces, y ellos son muy bajitos en electronegatividad. Básicamente con no metales, pero y no metales que tengan electrones libres, porque el carbono es un no metal. Y él no tiene electrones libres, él no va a generar electrones libres. Señora. Yo te tengo una pregunta. Es que no estoy muy bien lo de, por ejemplo, el pegasol. Entonces, o está en el grupo, ¿cierto? Sí, entonces, para completar el octeto necesita 4, ¿cierto? No. Pues es que no sé qué. El oxígeno está en el grupo 6. Para completar el octeto necesita 2. Le quedan 4 electrones libres. ¿Qué es lo que hace? Yo entiendo que para completar, Estos electrones son los del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esos, ¿cuántos apareó? Apareó este y apareó este. ¿Estos los apareó con alguien? No, a eso los llamamos electrones libres. Señor. De ahí sale la cadena formal, sí, señor. Sí, de cuántos electrones le quedaron libres, cuántos apareó. Señor. Una pregunta, en caso de las toallas coordinadas, Depende. O sea, ¿te acuerdas que el coordinado simplemente sería así? Él, no el oxígeno, sino el átomo central le quedan electrones libres, él se los presta a alguien. ¿Sí? Pero no es, o sea, tú no, por eso, o sea, por ser coordinado o no, tú no puedes decir tiene o no tiene polaridad. ¿Sí? Necesitas ver toda la estructura. ¿Listo? Señor. Sí, señor. Del 5, 6 y 7. Clarísimo. De si tiene electrones libres es polar. Entonces, sustancias polares son sustancias como estas. ¿Claro? Entonces, que tienen alguien que jala los electrones. Ahora, hay sustancias que parecen esas, ¿sí? Pero generan excepciones. Y entonces no van a ser polares, sino van a ser de carácter apolar. Y les voy a mostrar las excepciones porque ellas van a estar presentes en su parcial. Estas que vienen aquí son sustancias apolares, aunque por electronegatividad usted diría que deberían ser polares. Por ejemplo, si usted tiene carbono, sus 4 electrones libres para aparear, se unen con oxígeno. Entonces, oxígeno de este lado, oxígeno tiene que aparear 2, los apareó y le quedaron los 4 electrones libres al oxígeno. De este lado, oxígeno que apareó 2 y le quedaron 4 electrones libres. Por diferencia de electronegatividad, eso es polar, porque el carbono es 2,5 y el oxígeno 3,5, si usted resta, esto es 1. ¿Sí o no? Pero, y usted también lo miraría, profe, tiene electrones libres, es polar. Pero, si usted se da cuenta, de este lado está el oxígeno jalando los electrones, ¿sí? Pero de este lado también. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? La carga que está generando el oxígeno de este lado, la está anulando el oxígeno de este lado. Y en últimas, los dos jalan tanto que los electrones quedan equidistantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son totalmente simétricos. Miren ustedes que aquí hay un plano de simetría. Bueno, un poquito más para allá. Un plano de simetría, donde lo que está a la derecha es exactamente igual a lo que está a la izquierda. Y si eso pasa, así tenga electrones libres, no hay forma que se genere el dipolo, no se genera. Y entonces el CO2, su merced lo va a ver, y es una sustancia apolar. Apolar. La pregunta es, ¿pasaría lo mismo con el monóxido de carbono? No, para el monóxido sí no.
¿Por qué? Porque solo hay un oxígeno que le jala los electrones al carbono y genera el dipolo diferentes. Señor. Siempre que haya los elementos de una central. Entonces, miren cómo lo vamos a decir. ¿Cuáles son las excepciones? O sea, ¿cuáles sustancias también, además de esas que les nombré, son apolares? Todas las sustancias hechas por elementos del grupo 4, básicamente carbono, que sean simétricas. No, pues no te vas a ponérselo una línea. ¿Cómo saben ustedes que son simétricas? Porque tienen el átomo de carbono y un elemento, así sea un elemento que tenga electrones libres, como el cloro, repetido 4 o 2 veces. Porque recuerden que el estado de oxidación del carbono del elemento del grupo 4 son 2 o 4, ¿sí? Entonces, con pares. Entonces, si usted tiene algo como esto, genera, esto se llama el tetracloruro de carbono. Estructuralmente el tetracloruro de carbono es así. Va carbono, cloro, cloro, cloro y cloro. ¿Sí? Eso se llama un tetraedro y pues si se lo pongo de esta manera, quizá lo pueden ustedes ver mejor. Eso es una estructura simétrica. Y es simétrica y aparte de todo es tan simétrica que en todas las puntas tiene cloro. Entonces, el efecto que hace un cloro para jalarle los electrones al carbono se ve anulado por los otros cloros que están en posiciones simétricas. Entonces, todas las estructuras que sean simétricas de carbono o de silicio son apolares. ¿Claro? ¿Cómo lo ves? Se ve carbono con 4 flúor. Esa vaina es apolar. Pero si les pusieran carbono, 3 hidrógenos y un flúor, ¿será apolar o será polar? ¿Apolar o polar? Polar. Mira que en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Flúor, 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 pero aquí hay hidrógeno. La fuerza que hace el hidrógeno será la misma fuerza que hace el flúor. Pues no, de hecho el hidrógeno ni siquiera jala. El flúor sí jala, pero el hidrógeno no, entonces sí se genera un dipolo. ¿Sí? Pero si en todos los lados es el mismo elemento, flúor, 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 apolar. ¿Sí? Con cualquiera que sea electronegativo, más electronegativo, del 5, el 6 y el 7, porque sea el mismo. Repetido, porque el efecto de jalar se anula entre ellos. Señor. Digamos, 3 O. Espérame, una sustancia que sea carbono. Esa es carbono con 3 oxígenos, no existe. Pero con 3 cloros, pero te hace falta uno, porque recuerda que el carbono tiene 4 electrones para parear. Entonces sería carbono con 3 hidrógenos y un oxígeno, eso existe. Y sería polar. ¿Sí? Una sustancia que tenga 3 elementos de un y que por el ángulo de enlace sea neutral. También, claro que sí. De hecho, ahí es donde salen, te puedes encontrar, por ejemplo, para el silicio, cuando tienen 3 átomos, que es lo que ustedes conocieran como los, por ejemplo, los de carácter alqueno, ¿sí? Los alquenos no forman tetraedro, porque ellos no forman 4 enlaces, ellos solo forman 3 enlaces, y forman esta estructura que se llama trigonal plana, que también lo jala. Entonces, lo importante es que veas que sea el mismo elemento repetido. Y los alquinos solo forman 2 enlaces, y entonces forman una estructura lineal. ¿Qué es lo que pasaba con el CO2? ¿Sí? Entonces, que tú veas el elemento que se repite el mismo, de una vez dices que es apolar. ¿Claro quiénes son los apolares? ¿Claro quiénes son los polares? ¿Sí? Bien. Ahora, hay otros que generan otras excepciones. Entonces, ¿excepciones quiénes? Los simétricos. Y otros que generan excepciones son los ácidos hidrácidos. Y les voy a mostrar por qué los ácidos hidrácidos deberían ser polares por electronegatividad, pero realmente son apolares. Por ejemplo, el HCl. Imaginen, digan ustedes qué tan coherente sería pensar que eso es polar. Claro, se hace la resta de electronegatividad y da mayor a 0,4, o sea, uno diría eso es polar. Pero ¿cómo es esa estructura? Es un cloro que pesa 35, chocho, grande, con carácter negativo. Y un hidrógeno chiquito que pesa 1,
con carácter positivo. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay que otro cloro choncho venga y se atraiga y se le pegue a este hidrógeno cuando está el efecto de este de ahí al lado? Negativo. ¿Será que este cloro aquí al lado se ve atraído por este hidrógeno chiquito o repelido por ese cloro grandote? Se repele, o sea, el cloro ni lo deja acercar. Sí, o sea, un cloro no deja que el otro cloro se acerque. Entonces, en ese caso, pues sí, él es polar, él solito, uno solito, pero él no atrae a nadie más. Y entonces, esas sustancias que son de tipo elementos, uno muy grandote con uno muy chiquito, aunque la electronegatividad sea mayor a 0,4, ellas no son polares, son apolares. ¿Quiénes son los ácidos hidrácidos? Ustedes ya lo conocen. El ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido cianhídrico. Ellos son excepciones, o sea, ellos también son apolares. ¿De acuerdo? Señor. Ah, pues sí, otra cosa positiva, pero no te atrae al hidrógeno como tal. O sea, no hay forma de que por este lado, él por este lado puede intentarlo, pero es que ese hidrógeno tiene otro cloro choncho, entonces aunque él intente, lo va a alejar. A otra cosa sí, pero aquí estamos hablando de fuerzas yo con yo. Señor. Porque es que en la naturaleza tú no encuentras un HCl. O sea, el agua es polar porque es que el agua tiene oxígeno negativo y hidrógenos positivos, y a este hidrógeno se le pega otro oxígeno negativo, y a este otro oxígeno negativo que tiene esos hidrógenos positivos, y ahí empiezan las atracciones de gases. O sea, una sustancia es polar porque unas partículas se atraen a otras, no porque él sea solito polar, porque él solito en la naturaleza no existe. Es unos con otros que se atraen, lo positivo con lo negativo con lo positivo, y empiezan a haber atracciones que hacen que las partículas estén juntitas. Eso es. Pero para el HCl no pasa eso, por lo que es tan grandote el cloro y el hidrógeno es tan chiquito. Entonces no hay atracción. Ah, bueno, ya empezarán a haber otras atracciones que ahorita vamos a ver qué pasaría en ese caso. Pero por ahora, HCl con HCl no es polar. O sea, si usted mira una sustancia HCl como tal, realmente no es polar. ¿Claro? Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Pues ya sabemos identificar los iónicos. Y ya sabemos identificar muy fácil, me parece a mí, los apolares. Entonces, ¿quiénes son los apolares? Todos los que están hechos por carbono e hidrógeno. Todos los que sean yo con yo. Todos los que sean elementos no metálicos. Todos los que sean simétricos. Y todos los que sean ácidos hidráceos. ¿Sí? Esas son sustancias de tipo apolar. ¿De acuerdo? Los otros serían los polares. ¿Quiénes son los polares? Pues los que tienen, por ejemplo, elementos con electrones libres que jalen los electrones y que generen el dipolo. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los polares tenemos dos clasificaciones. Los que llamamos polares solitos. Entonces voy a pintarles acá un polar para que ustedes vean. Polares solitos, o sea, solo polar. Un polar, por ejemplo, una sustancia hecha por CH3. Eso es polar. ¿Por qué sé que es polar? Porque el bromo tiene 7 electrones, tiene 6 libres, le jala al carbono. Polar. ¿Claro? Ahora, dentro de los polares hay otros muy importantes que los llamamos fuentes de hidrógeno. Son polares, fuentes de hidrógeno. Son polares, pero son más fuertes que un polar normal. Entonces ustedes van a tener que aprender a reconocer quiénes son los puentes de hidrógeno, qué son los puentes de hidrógeno. La vaina es tan importante que los puentes de hidrógeno son la estructura que mantiene unido o que mantiene formado el famoso ADN. ¿Saben ustedes cómo es el ADN? ¿Recuerdan? ¿Se los mostraron alguna vez o les contaron? El ADN es 2 cadenas de bases nitrogenadas que están unidas. Y no sé si ustedes han visto que siempre las unen a través de una rayita. Esas rayitas son los puentes de hidrógeno, que mantienen unido, ¿sí? O unidas las dos estructuras del DNA, las dos cadenas, las hebras.
Ahora, son tan importantes los puentes de hidrógeno que la vaina es más o menos así para que se hagan una idea. Nosotros como especie humana tenemos una cantidad de puentes de hidrógeno determinada. ¿Sí? No sé, hablan ustedes más del 30%, 40% de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Las bacterias tienen una cantidad de puentes de hidrógeno más pequeña, muchísimo más pequeña. ¿Qué diferencia notable o extensible hay entre las bacterias y nosotros? No sé si han escuchado ustedes que las bacterias pueden mutar. ¿Sí? ¿Qué es mutar? Ellas eran de una forma en esta generación y cuando tuvieron a su progenie, a sus hijitos, ya pueden ser diferentes. Y entonces se vuelven resistentes a los antibióticos y se vuelven resistentes a ciertas condiciones. Entonces, antes no eran térmicas y ahora sí. Y cambian fácilmente. ¿Por qué? Porque ellas no tienen tantos puentes de hidrógeno, luego su ADN es vulnerable. Se modifica fácilmente. La pregunta es, ¿nuestro ADN se modifica fácilmente? No, llevan como 150 años diciendo que nuestras progenies van a nacer sin el dedo pequeño del pie y seguimos naciendo con el dedo. Pues en laboratorio porque son modificaciones aparte. Entonces, ¿qué hacen allá? Rompen los puentes de hidrógeno y modifican genéticamente la especie. Pero nosotros, por default, o sea, por defecto, no somos fácilmente modificables. ¿Por qué? Pues porque nuestros puentes de hidrógeno hacen que nuestro ADN no sea vulnerable. ¿Sí? Eso solo por el hecho de ser puente de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno es una interacción muy importante que hoy vamos a conocer. Entonces, ¿qué es el puente de hidrógeno? Y apúntenlo porque los van a fastidiar en cualquiera de las asignaturas, ya sea con materiales, en bioquímica, los que van a ver bioquímica van a estar asustadísimos con el cuento de los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque ellos son muy importantes para sostener las estructuras, ¿sí?, intactas. Se llama la calidad. ¿Sí? Entonces, un puente de hidrógeno, anotemos, o sea, por definición, es una unión no covalente. ¿Qué quiere decir que no es covalente? Que no se comparten electrones. Es una unión electrostática, o sea, de carga. Y sucede entre el hidrógeno con el oxígeno o el hidrógeno con el nitrógeno o el hidrógeno con el flúor. Puentes de hidrógeno. ¿Qué suceden cuando estructuralmente hay en el medio interacciones que se pueden dar entre hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y nitrógeno o hidrógeno y flúor? Nadie más forma puente de hidrógeno, solo ellos tres. Y anoten ahí en su cuaderno para que se lo aprendan. La fuerza del puente de hidrógeno, hidrógeno con oxígeno, es muchísimo más grande a la fuerza de hidrógeno con nitrógeno, que también es mucho más grande que la fuerza de hidrógeno con flúor. Entonces, si nos preguntan cómo es la fuerza va en este sentido. ¿Sí? Señor. ¿Es más fuerte el hidrógeno o enlace metálico? No. Enlace es una cosa fuerte, ¿sí? Porque es un enlace, una interacción entre electrones. Los puentes de hidrógeno son muy fuertes, pero no se comparan con enlaces porque no son uniones, ¿sí? Pero son muy fuertes. O sea, es que, aunque ustedes no lo crean, el término enlace, que ya se ahorita cuando vamos a hablar de fuerzas, involucra mucha energía, mucha relación. Clasifique. Ya vamos para allá, espera. Ya vamos para allá porque esa es una de las habilidades que vamos a desarrollar. Pero necesitamos conocer toda la teoría para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, voy a explicarles un puente de hidrógeno facilísimo. El agua. Supongo que tiene una molécula de agua. Oxígeno con hidrógeno. Oxígeno negativos, hidrógenos positivos. Eso sería una molécula de agua. Ella solita en la naturaleza no está. Lo que va a pasar es que otra molécula de agua que tiene la misma configuración, pues al hidrógeno se le va a unir un oxígeno negativo. ¿Y qué tiene ese oxígeno negativo? Pues sus hidrógenos positivos que se pueden unir a otros oxígenos
y bla, bla, bla. Esta interacción entre el hidrógeno de una estructura con el oxígeno de la otra se llama fuente de hidrógeno. ¿Sí? Esto es un enlace para la estructura, pero este es una interacción no covalente que se llama fuente de hidrógeno. Entonces, si su merced ve que en la estructura hay, por ejemplo, CH3NH2, no sé si recuerdan ustedes, se llaman las aminas. ¿Sí? Las aminas tienen el nitrógeno que tiene electrones libres que jala, entonces el nitrógeno es de carácter negativo y el hidrógeno es de carácter positivo. Cuando en la estructura hay otra amina, ¿sí? Hay otra amina, ella va a formar un hidrógeno. Miren cómo funciona. Voy a pintar esta estructura abierta, o sea, con la estructura pista espacial. Sería carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, carbono con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno y con hidrógeno. El nitrógeno va negativo y los hidrógenos positivos. Como él no va a estar solito, porque eso es una solución, o sea, es una cantidad grande, una sustancia grande con muchas partículas, ¿sí? Si es un amor son 6.022 por 10 a la 23, pues puede pasar que otra amina, el nitrógeno, se vea atraído al hidrógeno. ¿Qué tiene ese nitrógeno? Sus hidrógenos y sus carbonos, su carbono con sus tres. Pero entre ellos dos sucedió un puente de hidrógeno entre hidrógeno y nitrógeno. ¿Sí? Eso es. Entonces, uno se tiene que mirar si en la estructura hay oxígeno con hidrógeno y nitrógeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno y nitrógeno con hidrógeno, y esos van a formar puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Señor. Un oxígeno es como tal, es solito, ¿no? No, o sea, digamos que ese, o sea, que está ahí centrado con el oxígeno y hidrógeno. Ella no hace más. Ya no hace nada. Más, pero este hace otro. ¿Sí? O sea, cada uno. Cada átomo hace un puente de hidrógeno. ¿Qué pasa? Miren acá una cosa importante. En este caso, una sustancia que es CH3OH, ¿hará puente de hidrógeno? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene oxígeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno con hidrógeno con hidrógeno? Sí. Lo tiene, entonces él forma un puente de hidrógeno. Él, un puente de hidrógeno. Pero el agua, ¿cuántos puede formar? 2 puentes de hidrógeno. Y el NH2, 2 puentes de hidrógeno. De ahí es donde sale. Cuantos hidrógenos estén pegados al átomo negativo, así será la cantidad de puentes de hidrógeno que él puede hacer. Entonces, ¿qué sustancia tiene más fuerza? Pues la sustancia que haga más puentes de hidrógeno. ¿Sí? Señores. Pero si no, H2. Eso también forma. Lo que pasa es que él por la forma es menos polar, pero sí lo forma. ¿Sí? ¿Existe el H3? Sí, señor. Es el amoníaco. Y él sí forma puentes de hidrógeno. 3 puentes de hidrógeno. Entonces, ¿quiénes formarán puentes de hidrógeno? Porque pues los tienen que aprender a reconocer. Espérate, acá los voy a poner. ¿Quiénes forman puentes de hidrógeno? Obviamente el agua, 2 puentes de hidrógeno muy, muy fuertes. ¿Sí? Las sustancias que sean de carácter alcohólico, o sea, C con OH, puentes de hidrógeno. Ácidos carboxílicos, COOH, puente de hidrógeno. Ojo, tiene que estar pegado el oxígeno al hidrógeno. Una pregunta, ¿Sí? la segunda letra de Alcohólicos, no alcohólicos. Ojo, ¿quién más forma puentes de hidrógeno a aprenderse de memoria? Todos los oxiácidos. Por ejemplo, HDO3. Él forma un puente de hidrógeno. H2SO4. Son todos los oxiácidos que les estoy mostrando. Ejemplos. 2 puentes de hidrógeno. H3PO4. 3 puentes de hidrógeno. Las aminas.
Forman fuentes de hidrógeno. Tú no habías dicho que, por ejemplo, tiene que estar obligatoriamente el hidrógeno pegado a los 5. Sí. Y momento, ustedes deberían estar recordando que este ejemplo se los hice No, sí, pero en el... Bueno, ¿y qué diferencia entre estos tres? Ninguno, a simple vista, ninguno tiene el OH. Pero eso no es cierto. Yo les enseñé justamente el enlace covalente coordinado ese, y el HN3 es nitrógeno, unido oxígeno, al hidrógeno. Y un oxígeno acá con covalente coordinado. Miren que él tiene el OH. Solo que uno por estructura, por la forma como lo escribe, no lo pone. Por eso se lo tiene que aprender. Pero él sí tiene el OH. ¿Sí? Entonces, como tiene el OH, tiene un fuente de hidrógeno. Pero este que es H3PO4 tiene 3 fuentes de hidrógeno. Señor. ¿Puedes tomar el agua? Es que tengo agua con... Mira lo que estábamos. Había quedado los electrones libres. Ojo que el fuente de hidrógeno no tiene nada que ver con los electrones libres. Tiene que ver con el hecho de las cargas. Mejor si la de el oxígeno tiene que ver con electrones libres, tiene acá electrones apareados con el hidrógeno. El oxígeno tiene carácter negativo, los hidrógenos tienen carácter positivo. ¿Cuál es el puente de hidrógeno? Hasta ahí no hay puente de hidrógeno, ahí hay enlace covalente. ¿Dónde viene el puente de hidrógeno? Cuando a este hidrógeno se le acerca otro oxígeno que es de carácter negativo con sus hidrógenos positivos. ¿Sí? Acá, en esta interacción de dos moléculas diferentes, ahí es donde de la misma agüita se forma el puente de hidrógeno. No es un enlace, es una interacción electrostática, fue la definición que les dije. No es una unión covalente, no es enlace. Claro que no va a cambiar, de hecho, gracias 4, de hecho tiene 4, 2 y 2 son 4. ¿Sí? Gracias a que él tiene esos 4 electrones libres, es que él pudo jalarle los electrones al hidrógeno y ser el negativo, y atraerse a otro hidrógeno a través de esto, que se llama un puente de hidrógeno, que no es un enlace, es una interacción por carga. ¿Por qué por carga? Porque el hidrógeno es positivo y el oxígeno es negativo. Cuando se encuentran, se unen. No comparten electrones, nada, eso no es enlace. Polar. O sea, tú dices, el agua es enlace covalente que hace puentes de hidrógeno. ¿Sí? Pero ella es un enlace covalente polar. Los puentes de hidrógeno no son un enlace. Polares, los que hacen puentes de hidrógeno y los que no hacen puentes de hidrógeno. Exactamente. Señor. Silencio, chicos. ¿Los qué? Espérame, ¿los hidrógenos qué? Se puede formar un puente de hidrógeno en un agua y algo que tenga que ver con el... Claro, de hecho lo que pasa con el ADN, que no son la misma base nitrogenada que hacen puentes de hidrógeno. Pero acá estamos hablando por ahora de sustancias que hacen puentes de hidrógeno yo con yo, agua con agua. Entonces los polares, para identificar los polares, uno se tiene que mirar, ¿hace puente de hidrógeno sí o no? O si no, se llama polar solamente. ¿Claro? Entonces ya sabemos los iónicos, los apolares, los polares que se dividen en polares normales y puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, toda esa era la teoría que necesitábamos para comprender fuerzas intermoleculares. Título, fuerzas intermoleculares. No, esa era toda la teoría de enlace. Realmente lo que vimos ahí fue teoría de enlace. Entonces, fuerzas intermoleculares. En la naturaleza existen básicamente 2 tipos de fuerzas. Las fuerzas intramoleculares, que son los enlaces intra, al interior de la molécula, que son los enlaces dentro de la molécula, sí, intra, y están los inter, ¿sí? Que son las atracciones.
Intermolecular. Entonces, para que entendamos más o menos, digamos que su merced es una molécula. Y la interacción, los enlaces, son lo que mantiene unido su brazote del tronco. ¿Eso es inter o eso sería intra? Intra, esos son los enlaces, o sea, esta articulación sería el enlace, ¿sí o no? ¿Claro? Ahora, ¿cómo sería intermolecular? Que su merced se tome de la mano con su novio, ¿sí? Dos especies, dos personas diferentes, dos moléculas diferentes que se tomaron de la mano. Acá para que entiendan una cosa, ¿quién tiene más energía? ¿Una fuerza intramolecular o una fuerza intermolecular? Intra, usted no se va desmembrando ahí porque, ajá, pero usted se iba soltando la mano de su novio fácilmente y se cambió por la de otro. Ya. Claro. ¿De qué depende? Y acá viene una parte importante. Silencio, chicos. Si estamos hablando, ya, eso era solo para que entendieran lo de la energía. ¿Qué es más fácil romper? ¿Una fuerza intra o una fuerza inter? Inter. ¿Romperlo más fácil? De tipo inter. Ah, pues usted dejó su novio, soltó a su novio. Pero a usted no le quitan un brazo tan fácil. ¿Sí? Estos son de tipo enlace. Silencio. Esto es de tipo enlace. Esto es de tipo interacción. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende la fortaleza de la interacción? Pues de la afinidad que haya entre las dos moléculas. Por ejemplo, si usted y su novio son súper afines y se aman y bla, 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 pues será muy fuerte y será más difícil, por ejemplo, que llegue otra y le quite a su novio, ¿sí? Pero si ustedes no tienen casi afinidad, si a él le gusta el rock and roll y a usted le gusta el reggaetón, ¿sí? Ya con eso, muy fácil que se rompa, ¿sí? La afinidad. A esa afinidad le llamamos polaridad. Entonces, si dos cosas son muy polares, pues tienen una fuerza grande, una interacción grande. Mientras que una polar con una apolar, ¿será que tendrá interacción? Pues no, es difícil que haya unión entre ellos. ¿Claro? Nos vamos a quedar entonces con las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas de atracción entre partículas. Pueden ser yo con yo o yo con otros. ¿Sí? Entonces una molécula de agua con otra de agua. ¿Se atraen, sí o no? Se atraen, claro que sí. Una de agua con cloruro de sodio se atraen muchísimo también, porque las dos son polares. ¿Listo? Entonces, de esas fuerzas, o para entender las fuerzas intermoleculares, necesitamos tener claro el tipo de sustancia. Por eso es que hicimos esa introducción hace un ratito. Y vamos a empezar desde los que tienen menos fuerza hasta los que tienen más fuerza. ¿Quiénes son las sustancias que menos fuerzas tienen? Las sustancias apolares. Entonces, ustedes ya saben identificar las apolares. Entonces, si se llaman apolares, ¿tienen polo? No. ¿Tienen carga? No. Y si no tienen carga, ¿se puede atraer una con la otra? No. Pues resulta que hay gente que dice que las apolares ni siquiera tienen fuerzas. Pero el señor London demostró que sí las hay. Miren cómo son las fuerzas de las moléculas que son apolares. Y de una vez aprendan ustedes y coloquen ahí en su cuaderno. Los apolares generalmente son gaseosos. Gaseosos. Entonces, tenemos una sustancia polar, por ejemplo, oxígeno. Vimos que el oxígeno era apolar. ¿Sí? El metano, el que les pinté acá, con carbono e hidrógeno, eso es apolar. Entonces, él está por ahí, él no tiene carga, pero él es gas y nosotros sabemos algunas cosas de los gases. ¿Cómo es la energía de los gases? Alta. ¿Se mueven los gases? Sí, se mueven. Pues resulta que, digamos que este es una molécula de metano y esta es otra molécula de metano y cada uno está por ahí moviéndose libremente y por cosas del destino chocan. Si eventualmente chocan, sucede que los electrones por un momento se movilizan hacia un lado. Entonces nosotros habíamos dicho, carbono con
hidrógeno para formar metano, los electrones están ahí en la mitad. Digamos que están ahí en la mitad. Pues chocaron. Y por un momento los electrones, digamos que se fueron todos sobre el hidrógeno. ¿Sí? Si se fueron sobre el hidrógeno, sería correcto decir que el hidrógeno quedó cargado negativo. Y el carbono quedó cargado positivo. Sí, por un momento se generó por un momento. ¿Sí? Y entonces esa molécula quedó cargada, positiva y negativa. Y esta que se golpeó también, positiva y negativa. ¿Se atraen? Lo positivo con lo negativo con lo positivo. A esa carga que se generó por un momento, el señor London le llamó dipolo inducido porque tiene un golpe, porque fue con un golpe, dipolo instantáneo porque se demora un poquito. Y entonces se dice que las sustancias apolares sí tienen fuerza y se llaman dipolo inducido, dipolo instantáneo. O, si su merced quiere llamarlo, fuerzas de dispersión de London. ¿Cómo será la intensidad de esa fuerza, chicos? Pues súper pequeñita, pero existe. Sí, se demostró que existe y que son pequeñas. Es dipolo inducido. Dipolo instantáneo. No le hayas a decir dipolo y polo porque si le llamas dipolo y polo querría decir que está siempre. En cambio, estas son para las apolares. La dipolo y polo es para las polares. O sea, una pregunta. Entonces, este señor no nos ha afirmado que todos los apolares les pasa eso, en un momento van a llegar a chocar y pueden, en vez de que son más negatividad, atraer al otro. O sea, lo que dice, él afirma y demostró es que todas las sustancias apolares, como se están moviendo, tienen alta probabilidad de chocar. Cuando chocan, los electrones se deslocalizan y al deslocalizarse generan pequeños polos. ¿Sí? Pequeños de polos. Llamados dipolo inducido, dipolo instantáneo. Lo que pasa es que el polo, o sea, es mientras como el golpe y luego vuelven otra vez y se pierde el polo. Señor. No te chicos, ustedes no se cargan, yo hago la clase acá. No, eso es la teoría de repulsión de los electrones de valencia y tienen que ver es cómo se forman los enlaces. Acá ya no estamos hablando de enlaces. ¿Sí? O sea, intramolecular ya pasó. Ahora estamos en intermolecular. ¿Sí? ¿Por qué para ustedes? ¿Por qué no le dimos tanta importancia al tema de intramolecular? Porque, ingenieros, las moléculas ya están hechas. ¿Sí? Ahora ustedes tienen que ver es cómo se comportan. Y esto es del comportamiento de las moléculas. ¿Sí? O sea, lo intramolecular nos interesa a los químicos, no a ustedes. ¿Sí? O sea, no hay tiempo para que se gasten en eso. En cambio, esto sí es muy importante porque les dice cómo se comportan las sustancias. Entonces, todos los apolares que ya saben, yo con yo, los gases nobles, los de carbono e hidrógeno, las excepciones, toda su fuerza es dipolo inducido y dipolo instantáneo. Ahora, ¿quiénes siguen? Siguen los polares. Voy a dejar un espacio acá porque acá voy a empezar hablando de los que sean yo con yo. De sustancias, por ejemplo, todas de tipo apolar, metal. Ahora todas de tipo polar, otro. Pero acá luego vamos a ver interacciones entre ellas cuando tengan mezclas. ¿Sí? Entonces, los que siguen serán los que sean de carácter polar, solo polar, los que llamamos polar, no puente de hidrógeno. ¿Sí? De los polares, ustedes ya saben, ellos sí ya tienen el polo hecho, y entonces ellos tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva atrae a lo negativo de otra, y la parte positiva y la parte negativa a lo positivo de otra, de manera que se empiezan a generar interacciones de este tipo. A esas interacciones se les conocen como dipolar y polo, porque ya están hechas, siempre se generarán. ¿Serán instantáneas? No. ¿Serán inducidas? No. Si no son instantáneas, si no son inducidas, sino ya están, serán más fuertes que las dipolo inducido y dipolo instantáneo, porque esas son permanentes. Atracciones de tipo permanente. Se llaman dipolo-dipolo. Esas ya no son gases, no. Generalmente, eso ya pasan a ser líquidos. ¿Sí? Ahora, vimos que los polares tienen una modificación que son más fuertes, que se llaman los puentes de hidrógeno. Su fuerza
Para ellos, aunque son dipolo-dipolo, no se conocen como dipolo-dipolo, sino se conocen como puente de hidrógeno. ¿Qué tipo? Puente de hidrógeno. La fuerza de esas interacciones puente de hidrógeno es mayor que un polar normal y muchísimo mayor que unas apolares. ¿Claro? Ok, ahí terminamos con esos y pasaríamos a los iónicos. Recuerden que los iónicos son la fuerza más poderosa en toda la naturaleza, pero antes que ellos hay otros dos que vimos que forman red. ¿Quiénes eran los dos que formaban red que vimos? Los metales y los de red covalente. Van en este orden. Esta es la tendencia que manejamos acá y con la que la biología de la cámara se encarga. Va. Los metales, los de red covalente, los iónicos, arriba. Sí, por favor. Ay, vendí una vez. A los iónicos así como ¿no? Electrostática. La fuerza de los iónicos se llama, a la hora, ahí, más arriba, más, ahí. Electrostática. ¿Cómo se llama la fuerza de los de red covalente? Pues red covalente, fuerza de red. Los de red covalente, red covalente. O sea, eso que está morado es la fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza de ellos? Gracias. Y los metales muchas veces son red o red metálica. Ellos tres, metales, red covalente y iónicos, son sólidos. Los polares y puentes de hidrógeno son líquidos y los apolares son de carácter gaseoso. Claro, habrán excepciones. ¿Sí? Los polares son de carácter líquido. Los metales, los de red covalente y los de iónicos son sólidos, forman redes. Y líquidos, son de carácter líquido. Y los apolares son gaseosos. Eso es la tendencia. No van a creer que todos no, pues hay otros que pues cambian dependiendo del tamaño. Dímelo. ¿Señor? Claro que sí, otro nombre. Lo que pasa es que nosotros acá no lo usamos, pero a los dipolos se les conoce como fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Pero nosotros los llamamos dipolo-dipolo. Nosotros habíamos dicho que los enlaces covalentes pueden ser polares. Sí, polares o apolares. ¿Y en esa parte polar que se aplica? ¿Es un enlace covalente o los Pues estos son los enlaces. O sea, de hecho, acá tenemos de tipo enlace. Las que son sustancias covalentes apolares, las que son covalentes polares, que unas son puentes de hidrógeno, pero son covalentes polares, y los iónicos arriba. Intermedias, redes covalentes y metales. Pero eso básicamente es el enlace. Con morado, la fuerza. ¿Cómo se llama la fuerza? ¿A qué super se quiere llamarle a dipolo fuerza de Van der Waals? Hágalo. Sí, es otra forma de llamarlo. Dispersión. O sea, esto es dipolo inducido dipolo instantáneo o fuerzas de dispersión del hondo. O esto es dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals. También. Fuerzas de Van der Waals. ¿Listo? Y listo. Eso es. Si nosotros miramos, en este sentido va la intensidad de la fuerza, que es en el mismo sentido en el que va la temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor temperatura de ebullición en esa tabla? Pues las sustancias iónicas. ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? ¿Un puente de hidrógeno o una sustancia polar? Un puente de hidrógeno. ¿Cuál de ellos son los que tienen los menores puntos de ebullición? Los que sean de tipo apolar. En puntos de ebullición vamos a manejar un rango. Entonces, vamos a decir, toda sustancia que tenga puntos de ebullición menores que 0, o sea, negativos, son gaseosos.
Sí, para relacionarle un estado físico. Son gaseosos. Menores que 0. Si su punto de ebullición es entre 0 y, no sé, vamos a decir 400, 500, máximo 600, pues hasta 600, no lo van a encontrar. Vamos a decir que son líquidos. Y si su punto de ebullición es mayor a 600, sólidos. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Que ellos tengan puntos de ebullición menor que 0, que ellos tengan puntos de ebullición entre 0 y 600 y ellos de arriba de los metales de 600 para arriba. ¿Claro? Listo. Ahora, antes de hacer el ejemplo, vamos a hablar de mezclas. Por ejemplo, si ustedes les dicen, usted tiene una mezcla de oxígeno con agua, no solo con uno. ¿Cómo será la fuerza entre ellos dos? Entonces, creo que su merced tiene que analizar cuál es la fuerza de él, cuál es la fuerza de él y dónde se ubicaría esa relación en la tabla. La fuerza de él, dipolo inducido y dipolo instantáneo. ¿Sí o no? La fuerza de él, fuente de hidrógeno. La interacción dipolo inducido y dipolo instantáneo, fuente de hidrógeno, ¿dónde estaría ubicado? Entonces, miren cómo va. Aquí, estos son dipolo inducido, dipolo instantáneo. ¿Quién será más fuerte que un solo dipolo inducido y dipolo instantáneo? Pues el que sea dipolo inducido y dipolo instantáneo con un dipolo. Con este tipo de dipolo. ¿No se entiende? No tengo experiencia. No. Dipolo inducido y dipolo instantáneo con un dipolo será más fuerte que un dipolo inducido y dipolo instantáneo solo. ¿Quién seguiría? Pues un dipolo inducido, dipolo instantáneo con un puente de hidrógeno. ¿Y quién seguiría? Me haría falta uno acá. Un dipolo inducido, dipolo instantáneo, ¿con quién? Con un ion. Con un iónico. Obviamente con los metales y los covalentes no van a tener reacción. ¿Sí? Pero con uno que sea iónico. Y si es iónico, su fuerza es electrostática. ¿Sí? Entonces, esa interacción, ¿dónde la estaríamos ubicando? Pues la estaríamos ubicando acá y sería más fuerte que tener oxígeno solito. ¿Sí? Porque es oxígeno con agua. Ahora, después de un dipolo, ¿qué sería más fuerte antes de llegar a un puente de hidrógeno? Sería un dipolo, ¿con quién? Con un puente de hidrógeno. ¿Y cuál seguiría? Pues un dipolo con un electrostático, con un ion. Y ya. Y me hace falta uno. Vale. Pues una interacción fuente de hidrógeno electrostática. Que sería más fuerte que un puente de hidrógeno, pero más débil que una electrostática solita. Por ejemplo, si a su merced le dicen, tiene agua con cloro negativo, con cloro iónico. ¿Sí? Entonces, el agua solito es fuente de hidrógeno. El cloro solito es electrostática. ¿Qué interacción entre ellos? Fuente de hidrógeno electrostática. Será más fuerte que un puente de hidrógeno, pero que más débil que una electrostática. Estaría ubicada acá. Eso cuando tengamos mezclas. No sabemos qué voy a poner en el pastel, todavía no lo he hecho, pero si le sale una mezcla, así lo tendré que ubicar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues ahora hagamos el ejemplo. O sea, cloro iónico. Van der Waals. Waals. Ajá.
Ok. Entonces, en un ejercicio para aclarar cómo, si esta información nos quedó clara y si entendieron. Por ejemplo, nos dicen, nos dan todas esas sustancias. Entonces hay CH3Br, calcio, cromo, ácido fosfórico, H3PO4, CH3OH, CH3NH2, C5H10, oxígeno, helio, CF4, hidrógeno, hidroxiapatita, cloruro de sodio y cloruro de bario. Y nos dan una lista de puntos de ebullición. Y nos dicen que le demos a esas sustancias, le demos nombre respecto a qué tipo de enlace tienen. O sea, si son iónicos, covalentes polares, si son covalentes apolares, que digamos qué fuerza los gobierna, que determinemos cómo es la intensidad de la fuerza, o sea, quién de ellos es más fuerte, quién es más débil, que asignémosle un punto de ebullición a cada uno dependiendo de esa lista y que digamos qué estado físico tienen. ¿Sí? Eso es. Con la información que conocemos ahorita. Entonces, para poder hacer esa tabla, hace falta que conozcan una cosa. Y es, ¿qué pasa si dos sustancias son dipolo inducido y dipolo instantáneo? Por ejemplo, si su fuerza tiene por ejemplo, si su fuerza tiene, por ejemplo, nitrógeno y cloro. ¿Quién de ellos es más fuerte? Tiene que haber uno más fuerte que el otro porque ellos no tienen el mismo punto de ebullición. Los dos son apolares. Los dos tienen fuerza dipolo inducido, dipolo instantáneo, pero uno de ellos tendrá que ser más fuerte que el otro. ¿Quién? Entonces la regla que vamos a usar es el que sea más grande, más fuerza tiene. El que tenga más átomos, más fuerza tiene. Entonces, aquí en este caso, que los dos tienen dos átomos, lo que vamos a determinar es que nos va a importar es el peso. Entonces, el nitrógeno, N2, pesa 28. Ay, chicos, ustedes dos realmente me están fastidiando y los voy a invitar a que se vayan. ¿Sí? Para que terminen. Miren que no son solo ustedes, son los del grupo de ayer y los grupos del de hoy en la tarde que necesitan aprender este tema. Si ustedes no quieren, no importa. Adiós. O sea, no lo necesitan, seguramente ya se lo saben. Entonces, o se quedan callados o se van. Y dejan de reírse porque es fastidiosísimo. Yo no sé si ustedes no están fastidiosos, pero ya estoy fastidiada. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, nitrógeno pesa 28, dos nitrógenos, y dos cloros pesan 71. Entonces, el peso de los dos cloros es muchísimo más grande que el peso del nitrógeno, entonces diríamos
que tiene más fuerza el cloro que el nitrógeno. Y si tiene más fuerza el cloro que el nitrógeno, entonces diríamos que el cloro es el que tiene mayor punto de ebullición. ¿Sí? Y entonces si nos dicen que uno de ellos tiene punto de ebullición menos 80 y el otro menos 130, ¿cuál es cuál? Pues este será el punto de ebullición menos 80 y el de menos 130. Y entonces les puedo asignar. Y entonces diré, ¿cuál es el estado físico de ellos? Pues si sus puntos de ebullición son menores que 0, entonces los dos son gaseosos. ¿Claro? Esas son las cosas que puedo hacer. Ahora, con respecto a los puentes de hidrógeno, les dije, los puentes de hidrógeno de oxígeno son más fuertes que los puentes de hidrógeno de nitrógeno y más fuertes que los puentes de hidrógeno de flúor. En ese orden de ideas, si tu merced tiene, por ejemplo, amoníaco, agua y, no sé, CH3OH, y nos dicen que, digamos, de ellos, ¿quién es más fuerte? Acá no nos va a importar el tamaño, nos va a importar los puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene él? 2. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene él? 1. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene él? 3. Pero estos son de oxígeno y este es de nitrógeno. 3, pero de nitrógeno. Realmente la cosa es más o menos así. El agua será el que tiene mayor, o sea, el gana. ¿Sí? Luego de pronto seguiría este que tiene 3 de nitrógeno y luego seguiría él que tiene solo 1 de oxígeno. ¿Sí? Eso es para cuando los organicemos. Ya tenemos que tener en cuenta el tamaño. Entonces vamos a llenar la tablita, más o menos de esta forma. Sustancia, enlace, fuerza, intensidad, temperatura de ebullición y estado físico. Su merced debe ser capaz de completar todo eso conociendo la sustancia que le den puntos de ebullición. Ah, mira acá, hay un elemento. Claro que sí. Lo que no tiene es enlace. ¿Sí? Ya vamos a aprender qué hacemos con ellos dos, qué les ponemos. Chicos, en este momento les debió haber quedado claro que es un helio con otro helio. Uno solito helio en la naturaleza no existe. ¿Sí? Helio con helio. ¿Hay fuerza intermolecular? Claro que sí, de helio con helio. No será intra. Intra, ya lo hablamos, que se llaman enlaces. Y el tema de hoy no son enlaces, son fuerzas intermoleculares. Helio con helio, un helio con otro helio. ¿Qué fuerza tienen? Dipolo inducido, dipolo instantáneo. Lo que no tienen es enlace, pero fuerza sí tienen, claro que sí. Toda la naturaleza tiene fuerza. Entonces vamos a colocar las sustancias en el orden en el que nos la dieron y vamos llenando. Señor. Señor. Intensidad. Entonces, acá vamos a poner en el mismo orden que nos la dieron allá. CH3BR, calcio, bromo, H3PO4, CH3OH, CH3NH2, C5H10, oxígeno, helio, tetrafluoruro de carbono, hidrógeno, hidroxiapatita, cloruro de sodio y cloruro de bario. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sustancias. Entonces, enlace. Entonces, miren cómo vamos a hacer el nombre de enlace. Para las que sean iónicas, soy iónico, covalente polar, covalente polar, covalente polar, las que sean covalente polar. Los que sean metales, le ponemos metal en enlace. ¿Sí? Metal. Y los que no sean metales, los vamos a llamar elementos. ¿Quiénes serían? El oxígeno, el helio, ellos son elementos. ¿Sí? Claro, los metales también son elementos, pero recuerden que los metales hacen red metálica. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces empecemos. CH3BR, ¿qué tipo de enlace tiene? Covalente polar. Calcio.
No es cierto. No, metal. Cromo. Metal. H3PO4. Covalente polar. ¿Por qué sabe usted que es covalente polar? Porque no es una polar y no es un iónico. Simple. Ahí no hay más. Sí es cierto, los cromos son anfóteros, pero son metales. ¿Sí? Solo que también se comportan como no metales, pero todos los elementos del grupo B son metales. ¿No? Y se muestra acá no escriban fósforos, es metal. ¿Listo? CH3OH, covalente polar, CH3NH2, covalente polar, C5H10, covalente apolar, oxígeno, elemento, helio, elemento, CF4, covalente apolar, hidrógeno, elemento, hidroxiapatita, covalente, ojo, a él no es polar, él es apolar porque ustedes aprendieron en la clase pasada que ellos son los de red covalente, que ellos son insolubles en agua. Y les dije, no puede ser que usted tenga un pedazo de diamante y lo eche en agua y se le disuelva. Entonces, si no es soluble en agua es porque es apolar. Entonces, ellos son apolares. Cloruro de sodio, iónico. ¿Y cloruro de bario? Iónico. Listo. Señor. Estamos en enlaces. Ingeniero, y los enlaces no son puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno son interacciones, fuerzas intermoleculares. Entonces, acá solamente las posibilidades son, anótenlas, iónico, covalente polar, covalente apolar, o que sea un elemento o que sea un metal, ya. No hay más. Ah, que eso es un dipolo, sí, es un dipolo, pero lo ponemos en fuerza, no lo ponemos en enlace. Ahora sí vamos para la fuerza. ¿Qué fuerza tiene cada uno de ellos? El CH3B, ¿qué fuerza debe tener? Es un polar. Primero, mírenlo usted, ¿es un puente de hidrógeno? No, como no es un puente de hidrógeno, entonces es un dipolo-dipolo. El calcio es un metal. ¿Qué fuerza tiene? No, la fuerza no se llama metal. De red metálica. Este metal también es de red metálica. ¿Sí? El CH3PO4 es un puente de hidrógeno, entonces sí es puente de hidrógeno, es un polar, pero es puente de hidrógeno. El CH3OH también es un puente de hidrógeno. El CH3NH2 es un puente de hidrógeno. El C5H10 dipolo inducido, dipolo instantáneo, o si su merced quiere poner fuerzas de dispersión de London. Al dipolo-dipolo, ¿sí? Y al puente de hidrógeno los puede llamar fuerzas de Van der Waals. Pero por eso no los enseñamos acá como fuerzas de Van der Waals, porque usted no los diferenciaría. ¿Sí? Entonces mejor puente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Oxígeno, dipolo inducido, dipolo instantáneo. Helio, dipolo inducido, dipolo instantáneo. CF4, dipolo inducido, dipolo instantáneo. Hidrógeno, dipolo inducido, dipolo instantáneo. Hidroxiapatita. No. ¿Cuál es la? ¿Cómo esto quiere decir hidroxiapatita? ¿Qué tipo? Ese es como se llama la sustancia de red covalente. Es la fuerza, red covalente. El cloruro de sodio, la fuerza electrostática, y el cloruro de bario, fuerza electrostática. Y listo. Le asigné la fuerza. Pero yo esa fuerza no lo voy a poder asignar si no tengo claro qué chingados es el elemento o la sustancia. Ahora la intensidad. Esta para mí es la parte más importante. Es ¿quién de ellos tiene la menor fuerza de todos?
Entonces, ¿quiénes son los que tengan la menor fuerza? Todos los que sean dipolo inducido y dipolo instantáneo. Pero no todos tienen el mismo punto, no todos tienen la misma fuerza. La fuerza va a depender del tamaño. Entonces, empezaremos. Todos los que sean dipolo inducido y dipolo instantáneo. ¿Quién de ellos es el más pequeño o el que menos átomos tenga? El helio. Entonces, yo siempre asigno de menor a mayor. No sé cómo se asigne como quieran. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner 1 al helio. Es helio. Helio. ¿Es el helio? Intensidad 1. ¿Quién sigue? Tengo hidrógeno y oxígeno que tienen 2 átomos los dos. ¿Quién pesa menos? El hidrógeno, entonces él llevará el número 2. Y el oxígeno, el número 3. ¿Quiénes me quedan de esos de ahí? Me quedan un C5H10 y un CF4. Ojo que acá van a tener que tener en cuenta cantidad de átomos o peso. Este tiene 15 átomos, este tiene 5. ¿Quién tendrá más fuerza? Pues el que tiene 15. Entonces, en este caso, él lleva el 4 y él lleva el número 5. ¿Sí? 19. No, 5 carbonos de 15, de 12. ¿Sí? No hay 7. ¿Sí? Entre más átomos, ¿qué pasa? Si tiene más átomos, más choncho, porque el enlace y la dimensión y eso. Entonces, entre más átomos tenga, más grande es la estructura. ¿Sí? Si tiene la misma cantidad de átomos o parecidos, entonces ustedes miran el peso. ¿Sí? Señor. No, porque el helio pesa 2 y el hidrógeno pesan 2, pero el helio es un solo átomo y el hidrógeno son 2. Entonces es más choncho el hidrógeno. Tiene más átomos. O sea, los átomos es lo primero que su merced va a mirar. Y luego, si tienen la misma cantidad de átomos, miramos peso. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ya sacamos todos los dipolos inducidos, dipolos instantáneos. ¿Quién sigue en la tabla? De ahí para arriba. Los que sean covalentes polares, pero que sean dipolo-dipolo. ¿Hay alguno dipolo-dipolo? Sí. Entonces, ¿ese era el número 6. ¿Quién sigue después de los dipolo-dipolo? Los puentes de hidrógeno. ¿Qué puentes de hidrógeno tengo? Tengo H3PO4 que hace 3. Tengo CH3OH que hace 1 de oxígeno. Y tengo CH3NH2 que hace 2 de nitrógeno. ¿Quién de ustedes creen que es el que tiene menos fuerza de ellos? Los de nitrógeno. 2 solo de nitrógeno no le ganan a 1 de oxígeno. Entonces 2 de nitrógeno irían con el número 7, 1 de oxígeno con el número 8 y 3 de oxígeno con el número 9. 3 de oxígeno esa es la mayor fuerza. Ok, ahora, ¿quién seguiría en el orden de la tabla después de que terminamos puentes de hidrógeno? Los de red metálica. ¿Hay de red metálica ahí? Sí, 2, el calcio y el cromo. Cada uno es un atomito y estos siempre serán 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El peso, el calcio pesa 24 y el cromo pesa 52. En ese orden de ideas, el que tiene mayor punto será el cromo. Entonces, como vamos de menor a mayor, entonces el calcio tiene el número 10 y el cromo el número 11. ¿Quién sigue? Lo de los ovales que acá solo hay 1. Y en el parcial seguro solo les voy a poner 1 porque ustedes no van a poder saber cuál es cuál. O les tendría que dar más información. Entonces este será el número 12. ¿Qué nos queda pendiente? Los que sean de red iónica, ¿sí? Entonces tenemos el cloruro de sodio y el cloruro de bario. Por la regla que vamos a seguir acá, la cantidad de átomos lo define. El cloruro de sodio tiene 2 y el cloruro de bario tiene 3. En ese orden de ideas, ¿quién sigue con el número 13 y quién será el 14? Pues es el 13 y el 14. ¿Listo? Sigo porque hizo esa parte bien, de lo que le queda muy fácil. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la intensidad asigna el punto de ebullición. Y de acuerdo al punto de ebullición asigna el estado. Entonces, empecemos. El que tiene intensidad 1, ¿qué punto de ebullición le pone desde los de allá? ¿El punto de ebullición? Menos 262. Menos 183. Menos 120.
El 4 menos 80. El 5, 30 menos 30. El 6, 140. El 7, perdón, 180. El 7, el 8, 220. El 9, 290. El 10, 730. El 11, 840. El 12, 960. 1200 y 1300. Y su merced asignó los puntos de ebullición. Pero gracias a que había logrado asignar antes la intensidad. Y listo, de ahí saca el listado. Entonces, todo lo que sea menor a 0 negativo es gaseoso. Si va entre 0 y 600 es líquido y mayor a 600 es sólido. Entonces, esto será líquido, sólido, sólido, líquido, 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 gas, 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 gas. Sólido, sólido y sólido. ¿Cierto? Y listo. Señor. Eso sería como lo más difícil que se podría preguntar porque les pone a evaluar todo. Todo es todo, porque si tu merced no sabe clasificar, se fregó porque no sabe sacar fuerza, se fregó porque puso la intensidad mal y pues todo le quedó mal. ¿Sí? Recuerden que acá calificamos por rúbrica, no es cuántos tiene bien, es qué sabe hacer. Si la embarró en uno, lo que nos queda claro es que usted no entendió el tema. Entonces tendrían que tener cuidado. ¿Qué puede pasar? Se les puede evaluar con tabla o se les puede evaluar, es, por ejemplo, de una pareja, diga cuál tendría el mayor punto de ebullición teniendo en cuenta tal cosa, o de una lista clasifique en orden ascendente el punto de ebullición. Esto sería como el punto más pesado, en donde les tocaría hacer todo lo que vimos. ¿Claro? Entonces tienen ustedes un taller en donde tendrían que responder preguntas pequeñas de comparaciones y les envía adicional una tabla como esta para que la llenen, a ver si la vaina les quedó clarísima. Ojo, no usen la información de la literatura. ¿Por qué? Pues porque van a haber excepciones, ¿sí? Van a tener que basarse en lo que aprendieron acá conmigo, que es lo que yo les voy a evaluar. ¿Claro? Y por si acaso, para que no, es que a mí me da que no es. ¿Listo? Si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Si tienen dudas, ahora. ¿No? ¿No te entiendo? Jueves de 4 a 5. Pero Julieta va a estar en los grupos de estudio. Son diferentes, pero son más fuertes, por eso se llaman puentes. Y no, solo me tendría una película, solo